Bueno, ya estamos nuevamente con todos ustedes para ocuparnos de otro tema más que interesante y que tiene que ver con la reforma de la Ley Penal Juvenil, ¿no? Y que está en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación. Estuvo aquí en Posadas Aida Kemelmacher de Carlucci. Los estudiantes de abogacía la conocen muy bien. La población argentina en general la conoce muy bien porque ella es una jurista muy reconocida por sus libros, por sus postulados. Y a ella justamente desde Legislativas le consultamos qué opinaba sobre esta posibilidad de que baje la edad de imputabilidad. De los 15 años estamos hablando, ¿no? Bueno, este disparador y nos introducimos en el tema. La reforma del régimen penal juvenil se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados de la Nación. La reforma incluye la baja de la edad de imputabilidad de los menores a los 15 años. En Argentina, los menores de 16 años no pueden ser juzgados. Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Solo son punibles, es decir, que merecen castigo aquellos que cometan delitos con penas mayores a 2 años, por ejemplo, homicidios dolosos, pero recién a los 18 pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados o centros cerrados. La reconocida y multipremiada jurista argentina, especialista en derecho civil, Aida Kemelmacher de Carlucci, opinó sobre la baja de imputabilidad y habló de la necesidad de una justicia restaurativa. Bajar o no la edad de imputabilidad no soluciona el problema. Creer que nosotros vamos a solucionar el problema de los menores infractores a la ley, porque de 16 bajemos a 15 o a 14, es realmente de un simplismo, de no conocer la realidad de los problemas. Nosotros, hace muchos años, yo escribí un libro sobre justicia restaurativa, como una tercera vía para tratar de solucionar el tema de los menores infractores a la ley penal. Eso no fue ningún invento mío. La justicia restaurativa se practica en muchos países, como Colombia, como Canadá, etcétera, etcétera. Y en nuestro país, esa idea que intenta reinsertar al menor que ha cometido un delito en la sociedad, en algunas provincias se lleva adelante con bastante éxito. El actual régimen penal de menores expresa que si el menor de 16 años es pobre o presenta problemas de conducta, el juez puede decidir internarlo en un instituto penal, el tiempo indispensable que crea necesario. Esto genera que varios menores de 16 años se encuentren privados de su libertad sin un juicio previo. No existen estadísticas oficiales sobre la problemática. Solo en 2015 la Secretaría de la Niñez y de la Nación realizó un relevamiento. En el informe consta que en Argentina hay casi 7.200 menores que se encuentran cumpliendo una pena, de los cuales más de 1.300 se encontraban presos en alcaidías, centros cerrados y comisarías. El 3,8% de los menores en conflicto con la ley tiene menos de 16 años. En este sentido, para la doctora Aida Kemelmacher, el Estado debe dar respuesta al adolescente en conflicto ante la primera infracción. Una persona menor de edad no empieza matando a alguien. La persona menor de edad infringe la ley penal, a lo mejor la primera vez robándole una cartera a una persona en un supermercado, ¿sí? Empieza por ahí, o sea, no, la persona menor de edad no es un asesino in ciernes desde el comienzo. Entonces, cuando usted no tiene respuestas para ese chico que comete la primera infracción, cuando el Estado no tiene respuestas para ese chico entra en la carrera del delito y después es muy difícil que usted lo pueda volver. Pero si usted, de cada chico que comete una infracción, lo que busca es ¿para qué sirve ese chico? Porque yo no creo en que un adolescente, un chico, sea un bueno para nada. Está mala traducción del inglés, del good for nothing. No creo en eso. Yo creo que en cada chico usted puede encontrar para lo que puede servir y que ese chico asuma y que usted lo trate sobre la base de las cosas que él sirve. Ejemplo, puede ser que este chico, ¿no es cierto?, pueda ser un buen instructor de fútbol o de gimnasia para chicos más jóvenes, más pequeños. Y entonces usted lo pone a hacer algo que él le gusta y que sabe hacer
en un club donde va a tratar con otros chicos, donde se va a sentir útil, donde va a ser restaurado, por eso se llama justicia restaurativa, donde va a ser restaurada la sociedad y él mismo, sintiéndose útil para algo. Entonces hay que ir a este tipo de programas que tenemos que desarrollar en todo el país. Bajar o no, le da imputabilidad, mire, eso no ni sirve, ni deja de servir, ni nada. El proyecto de reforma ingresó en abril a la Cámara de Diputados de la Nación y ya se realizaron audiencias con diversos especialistas en adolescentes y jóvenes. En Misiones también se está trabajando sobre un proyecto para diagramar un proceso penal de menores, acorde al paradigma constitucional, principalmente teniendo en miras los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Con qué locuacidad y convicción, ¿no? Lo explica esta jurista conocida a nivel internacional, inclusive a raíz de sus publicaciones, ¿no? La problemática juvenil. Y por eso queremos ampliar un poco más bajo la mirada local sobre esta temática, sobre esta problemática social. Agradecemos la presencia a justamente Wenceslao Batista, trabajador social. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto y encantado de estar acá y poder aportar un poco la mirada, que es bastante coincidente. Coincidente, ¿no? Esta cuestión de lo punitivo que usted hablábamos recién mientras mirábamos el informe. Claro, hay una idea de que con el castigo solo bastaría para que los chicos puedan adecuarse a las leyes o a las normas que tiene nuestra sociedad. Y no es así, porque eso es más remordimiento, más violencia, ¿no? Más violencia, sí. No alcanza con eso, o sea, hay que hacerle ver que está cometiendo un error, pero no solo eso, hay que decir lo que decía la doctora, o sea, buscar la manera de que ese chico reflexione, piense y pueda elaborar a partir de esto un proyecto hacia adelante, que es lo que está un poco, creemos nosotros, faltando. Y por eso le habla de restauración, porque se ve únicamente lo negativo que tiene ese chico y no lo positivo, que sí puede ser, ¿no? Cabe destacar que Wenceslao trabaja con chicos, conoce muy bien esta problemática y justamente él nos comentaba detrás de cámara, nos decía que hay una particularidad que muchos de estos chicos no tienen aspiraciones, no tienen proyectos. Claro, o sea, vivimos una sociedad un poco que es, digamos, en la justicia social está un poco muy disminuida, ¿no? El otro día leía un artículo del secretario de la ONU de Salud y decía que para prevenir todas estas cuestiones lo mejor es tratar de hacer que un país tenga justicia social, es decir, que haya programas, que haya políticas que permitan que se desarrollen y crezcan estas personas con todos sus derechos, ¿no es cierto? Y que por ahí creemos nosotros que está fallando o faltando un poquito. Claro, ahí justo usted le dio en el tema, ¿no? Que es la cuestión del derecho, el derecho que tienen los niños y en ese caso la responsabilidad que tenemos los de afuera, digamos, la sociedad, los padres, las instituciones, la educación, bueno, una serie de cosas que son factores que influyen, incluso el propio país, la República, si estamos en crisis como esta, la que estamos viviendo hoy día, también es como una suerte de disparador para que esto se genere, para que el chico cometa algún tipo de infracción, como decía la doctora, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque, digamos, si una familia que en este momento, por ejemplo, que el trabajo disminuyó, no tiene posibilidad de autosustentarse, y también como que se desvalida ante estas cuestiones que hacen que los chicos puedan vivir mejor y tener una trayectoria de vida que les permita insertarse o incluirse en la sociedad, ¿no es cierto? Esto genera un modelo que un poco no incluye a vastos sectores, y estos sectores que por ahí, digamos que al no tener interiorizada esta cuestión de las normas y de la propiedad privada, entonces cometen estas infracciones. Bueno, que uno lo sufre, ¿no es cierto? Pero uno también tiene que preguntarse en qué medida uno es responsable de esto cuando lo estigmatiza, cuando lo discrimina, cuando propone esta cuestión únicamente lo punitivo y no se fija en otras cuestiones que son más importantes y que pueden ayudar mucho más que únicamente el castigo, por el castigo mismo. A simple vista me pasa una particularidad cuando hicimos en otras oportunidades informes sobre la baja de la edad de imputabilidad. Cuando hablamos con los profesionales, todos coinciden en que no es necesario bajar porque justamente Argentina está adherida a tratados internacionales por los derechos de niños, pero salimos a la calle, hacemos encuestas y la gente común y corriente, el vecino, la vecina, está enojada.
está enojada de que le entren a robar y nos piden en las encuestas, llegamos a pasar acá en el programa y nos dicen, sí, que bajen porque los chicos me entran a robar a mi casa y después lo vemos en el barrio caminando y siguen robando. Y Entonces, con penas más severas. con penas más severas piden. Entonces, ¿qué pasa que hay este paralelismo y cómo encontramos un punto de solución y que justamente se cumplan estos derechos a estos niños que son excluidos también de la sociedad? Sí, ahí hay una cuestión un poco compleja, porque también nosotros necesitamos culpabilizar a otros, ¿no es cierto? Y descargar también nuestra frustración muchas veces como sociedad en otro, ¿no es cierto? Y por lo general ese otro es el más débil, el más vulnerable. Y ciertamente uno, digamos, con este concepto de propiedad privada tan férreo que tenemos, bueno, cuando nos tocan algo nos duele, ¿no es cierto? Obviamente, sí. Pero también tenemos que tratar de pensar o exigir lo que yo decía antes, políticas que promuevan el desarrollo, porque si un chico sale del circuito escolar, no sigue en el circuito escolar, la familia no tiene cómo sostenerlo, se crea toda una cuestión ahí que hace que estos chicos salgan y cometan este tipo de infracciones, ¿cierto? Pero también y aparte el flagelo de las drogas, sí, otra problemática clave en la delincuencia, ¿no? Otra cuestión también que está muy arraigada, pero yo escucho por ahí, bueno, hemos combatido la droga, pero ese combate a la droga es únicamente algunos intentos de disminuir la distribución. Y hablamos de drogas como por una parte el narcomenudeo y por otra parte el consumo, o sea, las Claro. dos cuestiones paralelas que terminan siendo víctimas estos mismos chicos, ¿no? Claro, totalmente, porque tampoco y ahí entra lo otro, o sea, hay un estudio que dice que si un chico en la escuela puede desarrollarse cognitivamente bien, es muy difícil que se haga adicto, ¿no es cierto? Entonces hay que apuntar a varias cuestiones, ¿cierto? Esto es muy complejo, no es fácil de De ahí solucionar. requiere que el padre de familia, el jefe de familia tenga trabajo, quizá la madre también, que estén bien alimentados principalmente, que bueno, es la principal herramienta como para Claro. que se puedan educar, ¿no es Totalmente, hay chicos, uno lo sabe, que digamos prefiere a lo mejor o no tiene otra salida y le ofrecen 2 pesos y van a distribuir, o se hace adicto y entonces salen a delinquir ¿Cómo para poder estamos, cubrir. por la cuestión de tiempo, con la problemática en Misiones? ¿Cómo estamos ubicados? ¿Qué estamos haciendo? Porque si bien la problemática es común en el país o en el mundo, hay particularidades y nosotros tenemos un área bastante particular, ¿no? Sí, digamos que no alcanza lo que se hace, ¿no es cierto? Yo creo que habría que hacer un poco más, sobre todo, no creo únicamente el tema de crear instituciones para esos chicos, sino crear políticas en el deporte, la cultura, generar espacios donde puedan encontrarse, generar espacios donde estén contenidos. Yo trabajé en un programa en toda la provincia trabajando con adolescentes y cuando uno les propone cuestiones que a ellos les interesan o los convence o los impulsa y los valora y los respeta, los chicos se prenden, los adolescentes, ¿no? Entonces, vemos que falta eso. Íbamos a una escuela y los chicos nos estaban esperando para los talleres, o sea, cuando uno le da una cosa en la que ellos sean protagonistas y que ellos puedan sentirse útiles, los chicos se prenden. Entonces creo que falta eso. El fracaso se transforma en un sentido de la vida, ¿no es cierto? Hacia algo, aspirando a alguna cosa. Claro, totalmente. Hay un estudio que se hizo y que, por ejemplo, estos chicos los que quedan embarazados muy jóvenes, muchos dicen, no, se quedan embarazadas para tener un plan, para recibir dinero, pero hay muchos que dicen que ellos tienen hijos porque es el único proyecto que es de ellos. Qué ¿no? bárbaro, claro. Entonces, tenemos también que cambiar nuestra mirada y tratar de superar nuestros prejuicios. ¿no? Hay justamente, a propósito de prejuicios, hay una serie en Argentina muy conocida que habla solamente de una serie tumbera, El Marginal, y que muestra, ¿no?, cómo es un poco la vida dentro de las cárceles y realmente impacta, ¿no?, la agresividad, el lenguaje, los tratos. ¿Cómo es un penal juvenil? Bueno, Haciendo un paralelismo con eso. ¿Se ve No esa conozco agresividad? profundamente el penal juvenil, sí conozco más un dispositivo que se llama alternativo a la privación de libertad, que es semiabierto, donde tratamos de trabajar estos lineamientos que decía la doctora, que es la justicia restaurativa. Es decir, los chicos ahí tienen su derecho a estudiar, el derecho a la recreación, el derecho a la formación. Hasta un oficio, ¿no es cierto? Claro, sí, dentro de nuestras posibilidades tratamos de brindarle eso. Y bueno, también hay una lucha ahí, porque si bien nosotros pregonamos esto, pero inclusive hay operadores que por ahí tienen esta mirada del castigo, ¿no es cierto?, de tratar de enderezarlo, pero siempre a través de castigar. O sea,
hacemos ver sus errores, tratamos de hacer ver sus errores, pero también que ellos encuentren sus capacidades y sus posibilidades y traten de desarrollarlo, ¿no? Ha sido un gusto hablar con usted, Encantado. Wenceslao, realmente muy aportador todo lo suyo con este tema de la problemática juvenil. Será hasta otro Muchas momento. Entonces, Gracias, gracias. Bueno, nos vamos a una pausa. La pausa y ya regresamos con más legislativas.